y fríos días, carambas. Mire, lo prometido es deuda. Y hace una semana, bueno, pues hablamos de este tema y es que hoy le presentaremos la segunda parte de las máscaras del ser humano, Carl Gustav Jung. Hoy hablaremos sobre la sombra, el alma y el viejo sabio. Va a estar buenísimo, acompáñenos. Carl Gustav Jung es uno de los fundadores del moderno psicoanálisis y él estableció que durante nuestra vida intentamos ser individuos únicos e independientes, pero una parte de nuestra memoria la compartimos con toda la humanidad, sin importar el credo o la cultura a la que pertenecemos. Jung solía clasificar el proceso individual en 4 etapas: la persona, que es la máscara que usamos todos los días, fingiendo lo que somos; la sombra, que es nuestro lado negro, que dicta cómo debemos actuar y comportarnos; el alma, la cual Jung señala que no era relacionada con la religión y se refiere a ella como un regreso al alma del mundo y la fuente del conocimiento; finalmente, describe al viejo sabio, etapa que canalizamos toda la energía que adquirimos de los sucesos que ocurren todos los días en nuestras vidas. Bienvenidos a Punto y Coma de este miércoles. ¿Se acuerdan que la semana pasada nuestro terapeuta de cabecera, Rubén Maldonado, nos platicaba junto con Cristina Hernández de estas máscaras de la personalidad, estas que nos ponemos a veces para esconder lo que traemos, lo que no queremos que nos vean? Y estaba muy interesante el punto donde a veces esta máscara no te la puedes quitar y se adhiere a ti y a veces te causa conflictos, a veces te hace entrar en crisis, pero que las crisis eran momentos importantes, decía Cristina, benditas crisis, porque te hacen como tocar fondo, salir, quitarte lo que te estorba, esas máscaras que te dañan, que te hacen sufrir, para volver a encontrarte, a sacar lo que tienes adentro. ¿Y se acuerdan que nos quedamos en lo que te choca, te checa? Que decíamos, pero si esa persona no la soporto, la detesto, me cae gorda, no tenemos nada en común. Rubén nos decía, bueno, lo que aparentemente no te gusta es la máscara que trae, pero el fondo, la sombra es lo que te está checando. A lo mejor la inseguridad, a lo mejor los miedos, a lo mejor las envidias, lo que ocultas es lo que te está haciendo conectar con esa persona. ¿Verdad que sí está súper interesantes? Ahorita vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos, no se vayan. Pues ahora sí me da muchísimo gusto presentar en este estudio a todas las personas tan importantes que nos van a ayudar a escudriñar lo que traemos adentro. Cristina Hernández, psicóloga, ¿cómo estás? Muy especialista bien, también en estas cosas de la hipnosis. Sí, hipnosis ericksoniana. Pues muchísimas gracias por terminar con esta segunda parte del programa tan interesante, que tuvo mucho éxito en redes sociales. Mi queridísima Paulina Silva, ahora te toca a ti decirnos cuáles son tus máscaras y tus miedos. Sí, voy a confesar un poco. Pues sí, creo que todo el mundo tenemos una máscara, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de ver un poco el programa, pero, híjole, a ver que sí, está buenísimo, muy interesante, y a ver qué me sale a mí, ¿no? A ver qué te sale. Oye, me encanta Rubén Maldonado, nuestro terapeuta de cabecera. Hola, buen día. Tienes un exitazo en las redes sociales, de verdad, de verdad. Gracias. Ya hay mucha gente que nos pidió tus datos, ya se los pusimos en Twitter, Atenadic, y en Facebook también, Atenadic, porque ya mucha gente me pregunta si pueden dar consultas personales, no necesariamente en el tema de adicciones, sino en todos estos temas emocionales. También se manejan terapias de pareja, de familia, consulta de terapia individual, también tenemos un manejo de trabajo de grupo. Ahí está, entonces ya todos los que nos preguntaron, pues sí, pueden meterse a la página Atenadic y pedir los informes, los teléfonos y todo eso. Se les hace una consulta de evaluación, se les hace un diagnóstico, un encuadre y pronóstico de tratamiento. Bueno. Y se les maneja la opción de tratamiento que más les ajuste, ¿no? Perfecto. En el caso de la psicoterapia. Muy bien, Rubén. Pues a ver, mi querida Cristina, nos quedamos terminando las máscaras, ¿no? Ya más o menos hablábamos de los tipos de máscaras que hay y empezamos a entrar ya a lo que hay atrás de la máscara, el fondo.
¿Puede ser la sombra de la que nos... Sí, a por ver, supuesto. ¿qué es eso? Para ejemplificarlo mejor, seguramente han leído el libro de Dorian Gray. Y entonces Dorian Gray pues hace un pacto con Mefistófeles o Satanás, y le dice que tenga belleza siempre, ¿no? siempre. Y entonces manda a hacer la pintura, bueno, rápido, ¿no? Manda a hacer la pintura, total que mientras él no envejece, pero quien envejece es la pintura. Es tal fealdad de la pintura que la mete al sótano. Y cuando va a verla, porque es imposible verlo, él se vuelve una persona muy, muy mala, mata a mujeres, las usa. Entonces va y destroza la pintura, y es cuando Dorian Gray muere. Esa es nuestra sombra, ese cuadro que tenemos escondido en el sótano y que muchas veces no sabemos, porque de repente hay personas que dicen, bueno, es que el inconsciente, ¿qué tan inconsciente es? Hay una parte que no sabemos realmente qué somos o qué tenemos, y esa sería la sombra. La sombra es todo eso que no nos deja avanzar. En nuestros sueños, Jung habla mucho de interpretación de sueños, y en nuestros sueños la sombra se va a ver reflejada también, en nuestro inconsciente la sombra se ve reflejada en eso que no te deja avanzar, Fabi, en eso que tú tienes un emprendedor o una persona que quiere lograr el éxito, pero no puede llegar a ese éxito, que se boicotea al final. ¿Qué está sucediendo con eso? Ese amante que realmente quiere tener una familia, pero que no puede acceder a esa intimidad con la mujer, o esa mujer que realmente quiere ser muy femenina, pero no puede acceder a esta feminidad, aunque lo quiere realmente lograr. Esa sería la sombra. ¿Cuál es esta sombra? Eso que no ves. Los mecanismos de defensa dicen la proyección. ¿Qué es lo que proyectas? Hablábamos con Mariana, ¿no? Es que lo que estás proyectando en esa persona que no te gusta es la sombra. Ay, no me parezco. Claro que sí, claro que sí. Siempre vamos a estar proyectando, vamos a estar evitando cómo nuestro inconsciente, porque además el inconsciente es colectivo, es otra de las cosas que implica Jung ahí en el inconsciente colectivo. Y veíamos, por ejemplo, cuál sería la sombra de una persona que está en un proceso de separación, y en este proceso de separación dice, bueno, yo ya terminó, padrísimo o no padrísimo, ya nos vamos y pareciera que todo bien, pero detrás de eso hay una venganza, a lo mejor de la mujer que después de 20 años la engañó el primer año de matrimonio, pero a los 20 años le pide el divorcio porque el señor va acabando a lo mejor con su vida social, no sé, y de repente le dice, hay casos, ¿no? ¿Sabes qué? Nos divorciamos. Y ella, súper bien, súper contenta, y él en una depresión de no puedo vivir sin ti, y ella, yo me siento muy bien, muy agradecida, muy afortunada. ¿En verdad te sientes bien? No es que quiero que me ruegue. Pero ¿por qué quieres que te ruegue si ya decidiste divorciarte de él? Bueno, pues al menos que sufra. Que sienta lo que yo sentí, ¿no? Exactamente. Y aunque les rueguen, yo le digo, ¿y en serio aunque te ruegue vas a regresar con él? No voy a regresar con él. Entonces es venganza, esa es la sombra. Debajo de eso hay mucha venganza de todo, que te quiere hacer pasar, te quiere hacer pagar todos los años. Hablo de una mujer, pero pueden ser también hombres, No, aquí no estamos como, sino de personajes, digamos, ¿no? Y no deja ver. Otra sombra es esas personas que siempre están felices. Siempre es muy positiva, a la vez si es una persona muy positiva, siempre te da buen aliento, pero por dentro es una persona muy negativa. Es una persona que sus hijos o sus esposos o sus esposas le dicen, en verdad que la compre. Exacto. Quien no la conoce. Puede ser la parte de que dicen de candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Eso. Y de repente dices, pero ¿por qué si es tan alegre? ¿Por qué si es tan emprendedor o tan emprendedora? Los hombres que los ves tan seductores con la esposa, maravillosos, qué maravilla. Y en casa es otra cosa. La personalidad que tiene muy a fondo es otra cosa. Esa es la sombra. Todos tenemos una sombra, y todos tenemos que, o nuestros fantasmas, digamos, todos tenemos que ir a platicar con nuestros fantasmas. No, los fantasmas y las sombras no se matan, los vuelves tus aliados. Si no,
ellos terminan matándote a ti. A ver, entonces, la máscara, y como ya lo vimos en el programa pasado, la máscara es lo que mostramos a la gente que nos rodea. Y ahora, la sombra sería nuestro lado B, como yo entiendo, ¿no? Todos tenemos un lado B, pero ¿qué tan necesario o hasta qué punto es sano tener un lado B? ¿Y cómo sabemos que ese lado B pues no nos está afectando también, ¿no, Rubén? Es que yo digo que más que sano o correcto, pues es natural. Los dos tenemos... Es un equilibrio, todos ¿no? los Una seres dualidad. humanos tenemos esta dualidad y tenemos esta parte oscura y tenemos esta parte iluminada, ¿no? La máscara que mostramos como un requisito social o como un mecanismo de adaptación, pues es como socialmente aceptada, es culturalmente aceptada, es valorada también. Yo creo que aquí me podría poner como un poquito más exigente con el tema de la moral, porque igual también eso nos hace construir ciertas cosas que no se deben hacer, o ciertas cosas que no se deben pensar, o ciertas cosas que no se deben decir. Estas cuestiones que muchas veces en la parte de la sombra se quedan guardadas, pero existen, que muchas veces hasta las interpretamos como deseos en algunos procesos de terapia, que sabemos que esos deseos, bueno, pues no siempre se expresan, no siempre se cumplen, ¿no? O se confiesan, pero sabemos que existen, que ese es el punto, ¿no? Que la parte, por ejemplo, ahorita que escuchaba a la doctora, la parte oscura que a veces no podemos confesar, a mí me ha pasado con algunos pacientes que están en un proceso, por ejemplo, de pérdida o de duelo, y que regularmente tienen algún familiar en hospital que ya está en una situación grave o delicada, y desafortunadamente, bueno, pues se tiene que tomar la decisión de si conectar al respirador o si ya no seguir con estos esfuerzos. Y aun cuando mucha gente está como con este sentir, ¿no?, de pena y de dolor por la enfermedad que está teniendo esta persona, pues también en el fondo hay esta lucha interna que puede decir, sería mejor que desconectáramos, ¿no? Que sería mejor que ya muriera y que descansara, ¿no? O no, hay que hacer todo lo posible para que se salve, para que siga adelante. Y resulta que cuando estas personas logran hablar con más verdad, pues obviamente no están cuidando el dolor del enfermo o de la persona que está muriendo, están tratando de cuidar su propio dolor. Pero eso no se confiesa, porque es una forma egoísta de decir, yo no quiero que se muera para que no me duela a mí, ¿no? Yo no quiero que esto suceda de esta forma para que yo no tenga que padecer el malestar. Y ese tipo de cosas, como decía la doctora, a veces no se confiesan. No podemos confesar que yo estoy sufriendo por una separación en una relación de pareja, pero no por amor o por lo que perdí o por la relación, sino por el ego lastimado de que a mí no me gusta perder, ¿no? Claro. Que a mí no me gusta que me dejen, a mí me gusta dejar, pero no que me dejen, me gusta votar, pero no que me voten. Y muchas veces también esto sucede, por ejemplo, en crisis, por ejemplo, cuando nos cambiamos de residencia, ¿no? O de trabajo. Hay muchas cosas que no alcanzamos a confesar, como este miedo al cambio, ¿no? Sí. O no salirme de la zona de confort porque vaya a implicar algunos riesgos, algunas amenazas, y entonces ese tipo de confesiones no las hago. Hay personas que dicen, pero esto de los deseos, ¿qué no es bonito? O sea, no es bueno tener así como ganas de crecer y de salir adelante. Sí, lo único difícil de comprender es que la búsqueda incesante del placer se convierte en un martirio, se convierte en un calvario, ¿no? De estar buscando opciones para ver cómo te sientes mejor. Y eso es lo que muchas veces nos pasa, por ejemplo, en el tema de las adicciones, ¿no? O sea, en el caso de un alcohólico, de un drogadicto, ni siquiera es que consuma para sentirse bien o para resolver algo, ¿no? Lo que muchas veces está haciendo que consuma el adicto es esta búsqueda incesante del placer. Por eso, si se dosifica, posteriormente va a necesitar más cantidad, más dosis y más frecuencia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ahí como definir el deseo a veces es complicado, ¿no? Cuando decimos, bueno, es que también está una parte perversa, está una parte maliciosa, ¿no?
Y cuesta mucho trabajo describirla porque a veces la moral nos dice, eso no se debe confesar, eso no se debe, o sea, no puedes estar mirando con esos ojos a tu familiar, Claro, no, ajá. no puedes estar deseando a tu primo, a tu, ¿no? Algún ser a la cercano. mujer de tu prójimo. A la mujer de tu prójimo, ¿no? Cuando en la mente, bueno, ya hiciste todo lo necesario. Sí, ajá. Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar a encadenar a una persona de tal manera que le generen una patología. Y lo que Carl menciona como un descubrimiento de esa zona, de esa parte que todos tenemos y que sería muy interesante a veces conocerlo, también representa algunos miedos y también representa algunas reservas. Entonces, cuando incursionamos en esa zona, es cuando podemos conocer las fortalezas o las verdaderas fortalezas, que hacen que crezca el ser humano desde la parte que dice Carl, ¿no? En el alma, ¿no? Bueno, pues seguimos hablando de nuestras sombras. Como yo lo interpreto, bueno, como Carl Jung dice las sombras, pero como yo lo interpreto es nuestro lado B, que está muy interesante conocer. Regresando al corte, Pero es tu lado B oscuro. Ajá, claro, el lado B es el A es el bueno, el B es el... No, el A es como la máscara, lo fingido, Ajá, ¿no? Sí. lo que mostramos. Sí. Ajá. El B me da miedo. Pero Nos ¿sabes da que es muy miedo. atractivo? El lado Es muy B. tentador. Sí, bueno, regresando Claro. al corte, seguiremos hablando de cómo descubrirlo justamente con Cristina Hernández, quien es psicóloga, y Rubén Maldonado, quien es ya nuestro terapeuta de confianza aquí en Punto y Coma. Por lo pronto nos puede pues escribir en nuestras redes sociales, @punto y coma_tv. Coméntenos cuál es su lado B. Y aquí le estaremos dando respuesta. Regresamos en unos minutos. Ya estamos de vuelta y esperamos que hayan pensado bien esta sombra que todos tenemos y que nos vayan compartiendo a lo largo del programa. Rubén, ¿qué tanto, cómo podemos conocer nuestra sombra? ¿Cómo empezar a descifrar eso? Porque si en este momento tú me lo preguntas, yo te podría decir, bueno, he sido envidiosa, sí, pero tampoco creo que sea algo dominante. No lo sé, no lo sé, tú me dirás, o tú, Fabi, que- Vanidosa. También, ¿no? Creo que todo el mundo tenemos algo de vanidoso y no sé qué tan malo sea eso, Ego. ser vanidoso. Es que por El eso ego. tendríamos que empezar a partir de esta situación, ¿no? No de calificarlo como bueno o como malo. Primero hay que reconocerlo, porque existe, ¿no? Ok. Le comentaba ahorita a Fabiola, hay personas que argumentan este tipo de cosas como si esta situación está mal, ¿por qué me siento tan bien? ¿No? Y una de estas características importantes es el deseo, ¿no? Porque que ¿por qué todos la tenemos venganza me así hace esas... sentir tan bien, Exactamente, caramba? puede ser muy dulce, ¿no? Sí, sí, y sí. puede ser muy placentera ver cómo el otro se retuerce cuando es tú muy pasas malvado. así a su lado y te lo dije, ¿no? Exacto. Te lo dije que te iba a salir así. O alguien Y- que aparentemente pues no quieres, te cae gordo o te cae mal y le pasa algo pues no muy bueno o está en desgracia sin querer, Y sientes ese sientes placer ese, perverso. uy. de decir, Claro. qué bueno, ¿no? Y ¿sabes? Se lo merece. Por o ahí algo está así. esa parte, como decías, perversa, que a lo mejor en la estructura yoica, ¿no? El ego dice, ja, 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 qué rico, ¿no? Nada más no lo hay que confesarlo, porque si no se vaya a ver Sí, no, muy claro, mal sí, aquí, te lo se va a quedas. ver muy mal en Sí, cuadro, ¿no? sí, Que sí, yo diga sí. cómo lo disfruto, ¿no? Entonces, digo, ahorita me pasó cuando venía en el tránsito, ¿no? Digo, desafortunadamente hay accidentes, Sí. está muy riesgoso esto y la gente se pone como muy Muy tensa, loca, ¿no? sí. Y la verdad es que yo iba pasando y cuando veo que se chocaron otros coches, pues dentro de mí decía, qué bueno que no fui yo, Ajá. ¿no? Eso obviamente... Mira, o en el- Sí. o mira, tomando el ejemplo, ¿no? Es como- Además lo disfruto. lo disfrutó. Sí, No, Se le ve, velo. Es que, ¿sabes ¿Cómo una le cosa? ayudo? A esta parte de tener que confesarlo, no es que llegue al roce del cinismo, es que muchas veces el que no lo veas, Ajá. lo actúas, ¿no? Y es lo que empieza a gobernar la vida de un ser humano, ¿no? Estos patrones que a lo mejor parecen muy incongruentes. Había pacientes que me decían, oye Rubén, pero es que un sociópata no siente. Pues sí siente. A lo mejor no siente lo mismo que nosotros. Y el matar a una persona le puede pues, estar escala de provocando maldad es distinta. mucho placer, ¿no? Hay personas que, dependiendo su moral, decíamos una ocasión, si yo naciera en un grupo de sicarios o de ladrones, ¿no? O traficantes,
pues de alguna forma esta dinámica se me va a hacer muy normal, ¿no? Y no va a estar calificada como algo incorrecto, ¿no? Entonces, empezar como a descifrar estos enigmas, ahorita que estábamos hablando de los pecados capitales. Sí. Asusta mucho hablar de esto porque estamos como tipificados a perseguirnos, ¿no? Con esta culpa de no lo puedes hacer, no lo puedes decir, no lo puedes sentir. Y entonces, ¿por qué lo estoy sintiendo? Claro, ¿Y por qué lo Porque estoy es disfrutando? natural, sí. Porque están ahí, ¿no? Y muchas veces estas cualidades, porque yo digo que a veces hay que ser muy bueno para mentir, ¿no? Porque no todo el mundo te lo cree, pero el riesgo es que te terminas creyendo tus propias mentiras, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en el caso de nuestros pacientes, que son excelentes manipuladores, Sí, ¿no? ¿no? Son excelentes seductores porque le prometen a su familiar que van a cambiar, que van a trabajar, que van a estudiar, que se van a Persuasivos. portar como ellos quieren, ¿no? Y que ya le van a echar muchas ganas. Sí. Y de repente es tan potente el discurso, que obviamente de algo que no ha pasado, que el codependiente se lo cree. Y alimenta esta falta de amor propio para decir, bueno, mi vida ya tiene sentido, ¿no? Ya voy lo a dar una ayudé, oportunidad, ya le voy a dar otra Sí, oportunidad. exacto. Voy a esperar a que eso pase, ¿no? Exactamente, y entonces imagínate cuando llega esta parte confrontativa, ¿no? De decirle al familiar o a la pareja, ¿no? Al padre, es que tú no estás queriendo ayudar al otro, ¿no? Para su enfermedad o por su enfermedad. Te estás queriendo ayudar tú por tu egoísmo, Claro. ¿no? Por tu soberbia y por tu vanidad, porque se siente bien padre, ¿no? Cuando te dicen, gracias a ti. Ajá, Ahorita que o por decías, te necesito, te estás ¿no? haciendo famoso en las redes, híjole, no sabes, qué sobadita al ego Ajá. tan maravillosa, Sí, ¿no? sí, sí. Nada más que, no sabes, una manita así o una manita así, te puede deshacer el día. Ah, claro, O un sí. comentario, ¿no? Sí. Hay agresiones también muy fuertes en los textos y de repente eso te significa un día, una semana o más tiempo. Y hay ocasiones que hay personas que lo saben usar tan bien que hasta controlan a otros, ¿no? Hay personas que te dicen qué posturas debes tomar y qué posturas no debes tomar. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos ese lado oscuro, es por lo que nosotros a veces caemos presas de la represión, ¿no? O el comprimir todas estas emociones y de repente las estamos actuando, porque al final de cuentas ahí están. Oye, Cris, por ejemplo, de todas estas como sombras, ¿no? Que podríamos decir, entre la envidia, la vanidad, el ego, la soberbia, la culpa, ¿cuál es el que más daño hace al ser humano? ¿O cuál es el que más trabajo te cuesta ayudar para sacar adelante, o no sé? Híjole, Fabi, es que tienes que llegar a un equilibrio. Si una persona, te diría la culpa, pero si una persona no siente culpa es un sociópata. Entonces, la sombra y el alma, que es la otra que me Ajá, gustaría tocar sí. y poner sobre la mesa, la sombra y el alma tienen que hacer un equilibrio, tiene que haber un tercero. No puedes vivir en el alma como en la iluminación total y en todas las bondades universales, valores universales, y tampoco creo que puedas vivir en todos los pecados capitales como ustedes los pusieron acá. Tampoco creo que podamos vivir. Creo que tenemos que aceptar que somos un poquito de todos, que a veces uno se nos pasa la mano, como en la iluminación, otro se nos pasa la mano como en la venganza, otro se nos pasa la mano como en la soberbia, en el ego, otro se nos pasa la mano en el debo, hago, porque debo, o sea... Exacto, sí. Y estamos en el tercer punto, que es el equilibrio. Cuando tú ya rebasas estos dos, puedes estar en el tercer punto que hablábamos, que era como el viejo sabio. Entonces, poner sobre la mesa sí me gustaría poner sobre la mesa el alma, porque más allá de cuál es bueno, cuál es peor, cuál es malo, tenemos que tratar al individuo como es. Los que nos están viendo es, tú, ¿qué tienes bueno? ¿Cuál es tu luz? ¿Cuál es así lo que haces bien y bueno? ¿Y qué es la verdad? Lo que se te pasa de la rayita, lo controlador, o que sientes muchísima culpa, o que hay mucha venganza en ti, o que te pasa lo seductor, o ¿qué hay? ¿No? O lo mojigato, o lo mojigata, ¿sí? Porque todo eso finalmente te hace sufrir.
todo en extremo te hace sufrir. Entonces hay que buscar ese equilibrio, Fabi, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio. En el alma, ¿cómo está? Ya para entrar al tema del alma. En el alma, ¿cómo está? El alma es, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo está tu lado, cómo tienes a tu lado masculino? ¿Cómo está tu lado masculino en ti? ¿Está contento, no está contento? ¿Lo tienes calmado, no calmado? ¿Está reprimido o está volado? ¿Cómo sería? Yo creo que está en equilibrio. Está contento. La verdad es que también tendría que definir un poco qué es Sí, yo el lado también masculino. ajá, o sea, ajá. Vamos a definir qué es el lado masculino. Oye, dime, ¿por qué hoy me depilé el bigote? No, fíjate, el lado es el ánima y el ánimus. El ánima va a ser la parte femenina del hombre. el ánimo. Por eso, pero para no meterme en rollos así más teóricos, por eso hablaba de tu lado, de tu hombre que vive en ti como mujer y de tu mujer que vive en ti como hombre. Entonces, el ánima es en el hombre, la parte femenina del hombre. Como vamos a imaginar aquí un ánima, una mujer Rubén, un hombre Fabi, y un hombre Paulina. Pau, gracias. Un hombre Pau, Y entonces, tú eres lo que eres, del género que eres, pero todos tenemos una dualidad. Claro. Todos tenemos, a veces... Y podríamos identificar las características masculinas con qué, como las con las del hombre, características, con las que... El ánima, en el hombre, el ánima, va a ser la tierra, va a ser el sexo, va a ser lo maternal, lo paternal. Por ejemplo, ahí vamos a ver a un hombre que sufre de mucha culpa cuando abandona a un hijo. Parece que no, pero sí, porque es su ánima que... Ay, sí, es su ánima que amigos tiene. Así, que eso es lo que más, después de una separación, es lo que más les pega, los hijos. Ese es el ánima. Yo Y le la diría, culpa. querido, ¿cómo anda tu ánima de culpa? ¿Cómo anda tu ánima reprimida? ¿Cómo anda tu ánima de quererse sentir como hombre apapachado, llamado por una mujer? Porque esa es la parte femenina del hombre. El hombre busca a una mujer que lo ame completamente, que lo ame completamente. Ese es una mujer. Por eso los hombres pueden tener muchas mujeres, pero solamente aman a una. Y las mujeres también pueden tener muchos hombres, para no ser sexistas. Y amar a uno. Pero aman a uno. Ay, no, como que amamos muchas veces. Bueno, pero en diferentes tiempos, pero en ¿no? diferentes Es otra tiempos. cosa. Sí, en diferentes tiempos. Sí, las veces que quieras, pero uno a la vez, ¿no? Sí, uno a la vez, sí. Ok. Y esa sería como la característica del ánima en el hombre. La característica del ánimus en la mujer es lo lógico, lo racional. Vamos a ver a las mujeres muy lógicas, muy racionales, muy fuertes, que cuando su ánimus se les sobrepone, son las mujeres castrantes, son las mujeres que no les puedes negar la razón porque se enfurecen y arman de todo, porque ya el ánimus se les rebasó. Y a los hombres, cuando se les rebasa el ánima, es un hombre muy femenino o son los travestis, por ejemplo, ya que dice, me identifico como una mujer o una mujer me identifico con un hombre, ya a los extremos. Entonces, ese es un tema fascinante, fascinante. Entonces, más o menos explicando la razón de la mujer, perdón por interrumpir, la razón en la mujer y en el hombre, como la feminidad, la sexualidad, cómo está tu razón, cómo eres, domina más tu razón o la tienes equilibrada. El padre decía, pues bueno, considero que tengo ese equilibrio bien, entonces eso también le va a ayudar a sus relaciones interpersonales porque no va a estar chocando ni con una mujer ni con un hombre. Hay mujeres que dicen, yo no puedo trabajar con hombres o yo no puedo trabajar con mujeres u hombres, yo no puedo trabajar con hombres, solamente puedo trabajar con mujeres. Tiene que ver con el ánima y el ánimos, con el alma que tiene. ¿Tú cómo estás con eso? Paulina, el primero. Yo creo, que mi lado masculino, está equilibrado. O sea, creo que hay momentos en los que de repente cuando tienes algún problema o cuando pierdes a algún ser querido, tiene que salir un poco más ese lado masculino, ¿no? Y también puede ser el protector, ¿no? Sí. De la familia, ¿no? Por ejemplo, te pongo el caso, cuando mi mamá murió, o sea, yo sabía que al no haber otra mujer en la casa, yo tenía que cuidar a mi hermano, el más menor, ¿no? O sea, el estar ahí, cuidarlo. Entonces, en ese momento salía el lado femenino.
pero también sabía que tenía que ser fuerte. Entonces podría salir el lado masculino. Es decir, Perdón que interrumpa, no pero sé. ¿cómo sabías que tenía que Solamente salir la lo parte sentía. fuerte? Yo creo que no es algo que Es a no donde te yo digo, explicas. muchas veces el concepto inconsciente o consciente no tiene que ver con un razonamiento. Es un instinto de vida, es un exacto. instinto de conservación. Yo solamente lo hacía. Hay, por ejemplo, ejemplos que manejaba Jung en el caso de algunos animales, en donde pueden ser excelentes cuidadores, ¿no? de sus crías o de sus cachorros, pero son feroces en la casa y son brutales y son asesinos, ¿no? Entonces, esa parte que tenemos los seres humanos, que también podemos reconocer, o sea, podemos ser también muy violentos, podemos ser muy pasivos, podemos ser muy activos, nada más que en el concepto de autoconocimiento, hay preguntas como esas, ¿de dónde sacaste esas conclusiones? ¿De dónde sacaste esas ideas de si tú no eres, quién? ¿No? Claro. O sea, ¿quién te puso a ti al frente? ¿No? ¿O quién te dejó hasta atrás? ¿No? ¿O quién te está dando a ti la indicación de que si tú no resuelves, el barco se viene abajo? Que son muchas creencias, que lo que alguna vez decíamos, ¿no? Muchas creencias que nos entorpecen el crecimiento. Porque un día, cuando tú quieres cubrir las expectativas de todas las personas de que tienes a tu alrededor, dejas de lado las tuyas. Y eso es lo que te martiriza. Cuando te empiezas a rebelar para cumplir las expectativas de los demás y empiezas a querer cumplir las tuyas, ¿no? Se te tilda de traidor, ¿no? Se te tilda de egoísta. Y muchas veces se te manipula para que sientas culpa, una culpa que realmente no existe. Es decir, una culpa que te la echaron. No sé si sea el caso, pero es decir, a lo mejor Pau, con toda la información social, ¿no? de la Exacto. carga emocional y social, ella dijo, tengo que asumirlo. Sí, inconscientemente, ¿no? O sea, no lo dijo, ahorita me pongo el lado masculino y el No, y femenino. aparte tampoco Y a lo estaba me- yendo sobre la recompensa. Exacto, ¿no? A lo mejor, pero a lo mejor se siente cómoda con eso. Pero si no se sintiera cómoda, entonces puede decir, a ver, no, a mí no me toca ser la mamá, no me toca ser el proveedor, no me toca, ¿no? Exacto, porque ahí también es la expectativa y la culpa de la que hablaban. Ella dice, bueno, estoy bien en cuestión de que sale el lado protector y sale el lado masculino, ¿y cómo queda la otra parte femenina dentro de un duelo? Ahí hablamos de las crisis. O sea, cómo esta sombra, cómo esta animus, cómo todas estas características de la personalidad. O sea, creo que lo importante es cómo reaccionamos en diferentes escenarios para estar equilibrados, porque evidentemente vamos a entrar en una crisis. Las crisis son naturales, ya los he dicho, no le teman a las crisis. La muerte también es un proceso natural, pero hay que enfrentarlo. No es lo mismo que se te muera un hijo a los 6 meses que se te muera un hijo a los 50 años. No es lo mismo. No es lo mismo que se te muera tu mami a los 9 años que se te muera a los 65. No es lo mismo. Sin embargo, la muerte sigue siendo la muerte para todos. ¿De Ay, acuerdo? Cris, vamos a hacer una pausa y qué bueno que nos toca la pausa, así no paso yo. Vamos a- y regresamos con más. Participe con nosotros aquí en Punto y Coma. Estamos con ese tema tan interesante y antes de irnos a la pausa, Cristina nos estaba pues explicando un poco estas pues dualidades, ¿no? Y que te toca, no, toca. pero- no, y sí, No te salvas, no, y decir y reconocer, bueno, yo lo que quería también decir es que también un poco cuando pones el ejemplo de si empieza a salir más tu lado femenino, en el caso de un hombre, y decide convertirse en transvesti y cambiar todo, incluso su identidad y todo, Claro. pues la idea es que lo hagas y eso te hace feliz. El punto es cuando te conflictúa, cuando no te deja avanzar, ¿no? Cuando alguna de lo femenino, lo masculino te está poniendo una trampa, ¿no? ¿Puede ser? Entonces, en mi caso, no, en Queremos mi caso, saber, Fabi. a mí siempre me ha costado ese trabajo por ejemplo, el deber ser, ¿sabes? A veces siento que tengo que resolver o hacer las cosas porque las tengo que hacer, porque se deben de hacer. Y me pasó un poquito, lo quiero confesar, con la parte de la maternidad. Con mis hijos hermosos, a los que amo mucho, había un momento en que yo me vi al espejo y me dijo, pero ¿por qué no lo estoy disfrutando?
¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué los tengo que bañar y ponerle la crema y eso me causa así como que, oye, hay que ponerle la crema, ¿no? Hasta que dije, a ver, pues me gusta, ¿por qué no lo estoy disfrutando? Claro. Pero me tuve que como que ver al espejo porque sentía que estaban muy enojada. Me gustaría hacer como una interpretación con mucho respeto y a reserva de que no es terapia esto, pero No, en pero son muchos casos, ejemplos en ajá. muchos casos pasa que cuando escuchamos ese, es que debe ser, yo tengo que cuidar, yo debo de proteger, tengo que criar, tengo que llevar a la escuela. Ese debe ser, viene de algún lado, ¿no? Llega de la familia, un padre, una madre, llega de algún lado y se vuelve una creencia, ¿no? Se vuelve un arquetipo y entonces te empiezas a comportar de esa manera. Como decíamos que las máscaras funcionan como mecanismos de defensa para adaptarnos, precisamente por eso se llaman así, porque es proteger algo que puede estar vulnerable. Entonces, si tú empiezas a actuar con esta rigidez, ¿no?, en la estructura, porque algo te pudo haber lesionado. Supongamos que tuviste una mala noticia en el trabajo o con la familia o con la pareja, ¿no? Y entonces este mecanismo de defensa trata de mantener estable algo que por dentro se desestabilizó, algo que muchas veces se mueve, ¿no? Y que a lo mejor puede ser como con estas, decíamos, estas partes oscuras de por qué me tocó perder a mí. O sea, si yo le eché tantas ganas y le puse tanto entusiasmo a mi trabajo, a mi relación de pareja, a mi inversión, etcétera, etcétera, y de repente cuando eso no sale, hay un conflicto interno. Porque ese lado oscuro, ¿no?, empieza ahí a jugar con estos deseos no cubiertos, ¿no? Estas fantasías que no se cubrieron. Y ahí este mecanismo, ¿no?, ayuda muchísimo a decir, no, tú mantente firme. Cuando esto te agota, cuando esto te cansa, de repente empieza como esta sensación de quiero renunciar. ¿No? Quiero dejarlo. Ya quiero dejar que ellos se cuiden y se cambien y se vayan solitos a la escuela, ¿no? Y entonces ahí empieza como el conflicto otra vez moral, ¿no? De decir, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Será válido? Me siento culpable, ¿no? Yo te lo voy a decir más sencillo. Gracias al doctor por su elocuencia. No, ahí va la duda. Es que tú eres mujer más y sencillo. Rubén es Y en hombre, el tienen programa diferentes también. tipos de Y en el programa pasado ella dijo que ella es directa. Te lo voy a decir más sencillo. En algún momento de tu infancia, tú tuviste que tomar cargo de algo de alguien. A fuerza, no. Tuviste, ¿eh? Sí. O sea, como en el clan, en la tribu, como Sí. tú tuviste. O sea, no es opción. Yo tengo que hacer esto por mi tribu, por mi gente. Tuviste. Y entonces, tu mecanismo psicocibernético, tus programaciones te hacen pues, que continúes con el deber ser, deber ser. Eso, gracias a eso, tú te has iluminado y entonces seguramente tomas cargo en situaciones, te ponen a cargo de cosas, eres súper organizada, mueves, haces 1000 cosas que otros hacemos Líder. eres una líder natural porque tu tribu así te puso en la punta de la lanza de que tú tenías que organizar. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes algo que quieres disfrutar? Tu mecanismo te dice, hazlo, lo tienes que hacer, súbete, y de repente es, para. Sí. Ay, por favor, perdón. Para el tiempo. Para el tiempo, disfruta. La parte del deber ser es, necesitas ser libre y la libertad tiene que ver con el amor. Ama intensamente, vive minuto a minuto, delega cosas que no tienes que hacer tú para disfrutar tu vida. Eso para ti, para todas las personas. Hay muchas personas que viven en el deber ser, muchas personas que son súper líderes, que jefas y jefes, que de repente los ves y dices, wow, ¿cómo pueden? Porque tienen una carga muy grande sobre sus hombros. Aprende a parar el tiempo, eso lo haces con hipnosis o meditación, pero es por eso, bueno, para rapidito, para no entrar, es por eso que no disfrutas lo disfrutable, porque estás acostumbrada como a hacer lo mismo por el deber ser. Y de repente dices, pero esto no es deber, esto sí lo quiero hacer. Y te tienes que desprogramar de eso. Wow. Resumen de lo que dijo él. Muy bien. Y a veces lo interesante de cuántas personas logran pasar a esta etapa, digamos, por llamarlo, de la estructura, de la personalidad, a convertirse en sabios, ¿no? O madres sabias, ¿no? Muchas veces la experiencia nos va dejando huella en la estructura y a lo mejor hasta nos sirve como mecanismo preventivo. Si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes. Pero resulta que en muchas ocasiones la experiencia, para poderla madurar
o para poderla conducir, a veces tiene que ser vivida y trascendida, ¿no? Por ejemplo, yo decía que hay muchas personas que llegan a tener un conflicto en su trabajo, en la pareja, en lo económico, con la familia, y de repente por esta represión de no poder expresarle a un papá, ¿no? Porque es una figura de autoridad, porque es una figura muy grande, todo este odio y todo este enojo, ¿no? Porque pues me vendieron una idea de alguien que no es. O sea, hasta escribieron un libro y dijeron que era un super señor y que se la sabía de todas. Y resulta que tenía a su amante y resulta que también tenía a su otra familia. Y entonces como que esa cuestión moral de, ¿pero quién soy yo para juzgar a mis padres? Pues su hijo, ¿no? Claro, entonces, como que no podemos romper con esas creencias y ahí es a donde nos empezamos a atascar, ¿no? En esta parte oscura, ¿no? ¿Qué te parece, Rubén, si hacemos una pausa para que nos digas cómo desatascarnos si es que estamos atorados, ¿no? Sí, Para claro. la gente que ya se identificó. Hay algunos que nos podemos zafar. Sí, Rubén nos va a explicar. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Escríbanos sus últimos comentarios en Punto y Coma. Estamos en la recta final. Regresamos. De lo que te Ya estamos en la recta final de Punto y Coma. Gracias por acompañarnos. Y sí, nos estamos riendo aquí de este tema porque también hay que reírse, pero nos estaba contando Rubén sobre esta cuarta etapa, sería la cuarta etapa, O ya sea, llegar a ser los viejos sabios, o cómo poder nos desatoramos. Por favor. Es que, mira, realmente la recomendación o la sugerencia podría ir por el lado de acompañarnos, ¿no? Es muy importante cuando iniciamos un proceso de terapia donde alguien nos acompaña para que salirnos del atolladero no nos dé tanto miedo, ¿no? No nos sentamos tan abandonados o tan aislados. Lo que pasa es que hay ocasiones que cuando le comentaba yo casos de algunas personas que saben cómo sacarle provecho a esto, ¿no? Ahorita mencionaban a alguien que puede generar controversia, ¿no? Alguien que puede generar así como ya sabes, el discurso y la agresión, Miedo. pero se engancha, ¿no? Y entonces puede ser hasta una muy buena venta, ¿no? Porque hay personas que han aprendido a utilizar la ira, por ejemplo, el enojo de un ser humano y lo convierten en coraje y hacen grandes competidores, ¿no? Hacen grandes personas que son líderes, que llevan a cabo pues, los grandes cambios, ¿no? Yo creo que aquí la parte de experiencia, a lo que me refería con el cómo vas a administrar estas experiencias y para qué te van a servir. A veces se oye muy feo lo que yo comento, por ejemplo, del caso de mi padre, ¿no? Digo, un hombre muy inteligente, con muchas cualidades, socialmente aceptado y reconocido, ¿no? Pero con grandes fantasmas para ser padre. ¿No? O sea, grandes temores, grandes lagunas de experiencia, ¿no? Y pues a mí me da mucho gusto decirlo, ¿no? Que gracias a él hoy, o gracias a lo que me pudo enseñar y lo que no me enseñó, hoy puedo ser un gran padre, ¿no? Hoy puedo experimentar de eso que me hizo falta, ¿no? Lo que yo le puedo proporcionar a mis hijas, por ejemplo, ¿no? Lo que yo puedo crear de esto que decíamos, de enfermedad, por ejemplo, cómo hacer un proyecto de vida en recuperación, ¿no? Cómo pensar que cuando nos dicen, oye, es que esta enfermedad es incurable, ¿no? Y nos quedamos así como aplatanados, y hay personas que se mueven mucho cuando dicen, pues si es incurable, quiere decir que me puedo recuperar en lo que me resta de vida, ¿no? Y estos cambios de enfoque es de aprender a manejar, por ejemplo, los defectos. Hay algunas personas que saben cómo sacarle jugo a la lujuria, ¿no? O al morbo de las personas, que eso es algo también bien interesante. Cómo vende las imágenes así impactantes o los comentarios así, ya sabes, soeces, Agresivos, ¿no? osos, Agresivos. Y esto llama la atención. Hay personas que dicen, bueno, yo no hice nada, pero quiero ver qué pasó. Exacto, sí. Y entonces a ver cómo le salió y qué cara puso y cómo se sintió. Y ese tipo de cosas, bueno, a veces hay que conocerlas para saberlas administrar. Fíjate, yo cerraría con eso. Sí. Conocerse, con las 4 cosas. Todos tenemos una máscara.
dependiendo de dónde, en qué escenario estemos. Todos tenemos una máscara. Si no te sirve tu máscara, aprende a tirarla. Si no la puedes tirar porque ya se hizo parte de ti, busca ayuda. Todos y cada uno de nosotros tenemos un lado B, tenemos una sombra, tenemos lo perverso, el ello, las pulsiones. Si no las controlas, te van a controlar. Si no las ves, te van a ver. Si no las escuchas, te van a hablar con tu cuerpo, en enfermedades, en la palabra, en los lapsus, hay muchas más, en los sueños, hay una infinidad de cosas como ver. La sombra es muy importante acercarte y ver. La tercera es el alma. Todos tenemos un alma femenina y un alma masculina. No la niegues. Mientras más la niegues y la reprimes, más te va a pedir en el lapsus, en la sombra, ¿sí? Todos tenemos eso. El hombre más macho que me diga yo no, que me lo sienten enfrente y se los digo que sí. Y la mujer también, que sí. Todos y cada uno. Y todos tenemos un sabio dentro de nosotros, desde los más niños hasta los más ancianos. No necesitas llegar a los 60 para volverte es como sabia. Dicen, el viejo sabio, dije, bueno, igual a lo mejor a los 70 ya. No. Es que luego veo No tíos tiene que que ver ya con están la edad. grandes, ¿no? Y que ya son como sabios, ¿no? Sí, que te empiezan, hasta tu propia mamá, ¿no? Mi mamita linda, de 70 y tantos. Yo también le hijita, decía a mi yo haría. mamá. Entonces dije, ya. Pero seré luego se sabia vuelven hasta- obsoletas esas Sí, creencias. son sabias porque tienen una experiencia, imagínate cuántos años. Sí. O sea, hay que escuchar a nuestros viejos sabios, no por viejos, quiero aclarar a toda la Sí, gente que sí, nos ve de sí. esa edad, no por viejos, por sabios, hay que escucharlos. experiencia. Por experiencia, pero también hay niños. Los niños, los Ay, adolescentes sí. son muy sabios. Sí, Entonces allí la luz aparece de inmediato. Hay más luz que sombra a veces en los niños. Por eso escuchemos a los niños, porque los niños, oye mamá, dice una mamá rápido, dice, oye, es que me choca hablarle a mi mamá y yo no sé cómo le voy a hacer. Y le contesta a su hijo, pues ya no le hables. Hay que aprender Sí. ¿no? de todas las experiencias. Nos vamos, Pau. Sí, nos vamos. Siempre Gracias, nos vamos Cris. al filito del programa, pero es tan importante que vamos a estarlos invitando cada vez más seguidos. ¿Les parece? Claro que sí. A ustedes Gracias. espero que también les parezca. Gracias, Pau. Gracias, Fabi. Cristina. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Quédese gracias con a la ustedes. programación de Excelsior Buen día. Televisión. Viene Paola Grueta.